So vimos que el temor era la raíz. So we saw that fear was the root. Y es la raíz de todo cristiano. And that's the root for all Que a Christians. veces pretendemos ser alguien That we pretend to be con someone, tal de que no suframos algún daño. so we don't suffer a danger. Jesús les estaba hablando a los discípulos. Jesus was speaking to the disciples. Ustedes tienen que guardarse de este tipo de You hipocresía. have to guard yourself from this hypocrisy. Porque eso le afecta al reino. Because it affects the kingdom. ¿Ok? No crece el reino de Dios. The kingdom won't grow. Cuando no hay un testimonio abierto. When there's not an open testimony. Cuando pretendemos no ser When we pretend to not lo be que nosotros verdaderamente what we somos. really are. Y vimos que el temor era la raíz. And we see that fear was the root. Pero vimos cómo Jesús les dijo, ustedes tienen mucho valor. But we see that Jesus said, you have a lot of value. Y les dijo que no le tuvieran temor a aquel que mata el cuerpo, And to not be afraid for he who kills the body. sino temor a aquel que mata el cuerpo But to be afraid of the one that kills the y que body. tiene poder para condenarlo después de la And muerte. has power to condemn you afterwards. Les dio a entender He gave him to que understand muchos de los discípulos posiblemente that many disciples possibly tenían que enfrentarse had to face ante el grupo de los fariseos, to a group of Pharisees, ante varias sectas, to many different sectors, ¿ok? Y predicar la verdad, and preach the truth. aun cuando no fueran ellos honrados, Even if they were never honored, aunque no obtuvieran fama, even if they would never obtained fame, aunque confrontaran, even if they were confronted, pero ellos habían sido escogidos that they had been chosen para llevar a cabo el evangelio de Dios. to move on the gospel. Así que entendimos eso So we understood this. y les aseguró una cosa, And Jesus assured one thing, que cuando ellos temen a Dios, that when they fear God, que sus nombres eran confesados delante de los ángeles. that their names were confessed in front of the angels. Y entendimos que los ángeles acampan We understand that the angels camp alrededor de aquellos que temen around those that fear a Dios. God. O sea que el temor que ellos tienen So that means that the fear that they es have más grande hacia Dios is greater to God que hacia los hombres. than towards man. Vimos cómo Pedro fue rescatado When they said how Peter was rescued, cuando él fue encarcelado. when he was put in jail, Entendimos cómo Eliseo estaba rodeado de ángeles. about how Elijah was surrounded by angels. Entendimos que los ángeles son ministradores We understand that angels are ministers de los santos. of the holies. Que Dios está allá arriba, That God is in the pero hay heavens, ángeles en la atmósfera de la but there's tierra, angels in the atmosphere of earth. los que están cuidando de The sus ones hijos, that are taking care of the sons, específicamente de aquellos specifically of those que temen a that Dios. fear God. Así que entramos ahora, So now we enter. entendimos el ministerio del Espíritu We Santo. understand the ministry of the Holy Spirit now. Y hay otras cosas que Jesús quiere enseñarles. There are other things that Jesus wants to teach. Que cuando Él va a hablar de algo, When he's going to speak of something, que Él va a también traer la receta. he's also going to bring the recipe. Va a mostrar el problema He's going to show the de problem las cosas que debemos de guardarnos, of the things that we should guard que ourselves debemos from. de cuidarnos, That we should guard ourselves pero from. también nos va a mostrar lo que deberíamos de hacer. And what we have to do. Y sucede que cuando Él termina de hablar eso, It just happens that when he finishes talking ¿sí? about this, En el versículo 13 in verse 13 of Luke es 12, interrumpido Él. he's interrupted. Y le dijo una de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Then someone called from the crowd, Teacher, please tell my brother to divide our father's estate with me. Jesús está ministrando Jesus is ministering. y de repente salta una And persona, I know where a person comes from the crowd ¿ok? Y dice lo siguiente, and says the following. dice que le diga a su hermano, To tell his brother ¿ok? Que parta con él la herencia. to divide his father's estate. ¿Ok? Este es un problema This is a problem que Jesús no va a dirigirlo o no se va a dirigir, that Jesus is not going to direct. no tanto que no vaya a dirigir el problema correctamente, o sea, directo, In other words, he's not going to point at the problem sino que va a directly, analizar el problema. but he's going to analyze that problem. Es obviamente It's obvious que estos dos hermanos that these two brothers han tenido un conflicto. have had a conflict. Que obviamente que antes de que él venga aquí a Jesús Obviously, is that before they came to y él le Jesus, diga que hable con su hermano, and this guy tells him to talk to his brother, es porque ya han tenido una it's discusión. because they had already had discussion Sí, about this. y la discusión se trata de la herencia. And the discussion was about the Ahora, inheritance. si son judíos, Now, if they're Jewish, que los dos, both of them,
que es prácticamente que son judíos, which is practically, you know, that they're la Jewish. ley dice The esto, law says this, que el primogénito that the firstborn debe agarrar dos partes. had to take 2 parts. Después de los otros After everybody else, agarran solamente una. after him, everybody else just O sea, el grabs one part. primogénito agarra doble. So in other words, he grabs double. Es obvio que el que está ahí So it's obvious that the one that's es el there menor. is the Y el underage. menor está diciendo, He's saying to ¿sabes qué, Jesus, Señor? hey Lord, Dile a mi hermano que parta. tell my brother to La divide herencia. the state. Es obvio que lo que él está diciendo It's obvious that what he's saying, quiere partes iguales. that he wants the same kind of division here. La ley no daba eso. The law was not Sí, talking la about ley it. decía que el mayor tomaba lo doble. The law says that the greater Ahora, one took double. este muchacho Now this man pudo haber ido a los could sacerdotes. have gone to the priest. Los sacerdotes manejaban la ley. The priest handled the law. ¿Ok? El problema no era tanto la herencia. The problem wasn't so much of the inheritance. El problema sigue ocurriendo hoy en The día. problem still keeps happening today. Cuando una persona deja un testamento, When a person leaves their will, ¿ok? Y empiezan a haber discusiones. they begins to have discussions ¿Con quién se queda con esto? with who stays with ¿Y quién what se queda con lo and otro? who has the other thing. El problema no es algo físico. The problem is not something physical. Jesús va a dirigirse a lo que está dañando esta pareja, Jesus estos hermanos. is going to direct himself to what's causing this problem. Los dos padecen de algo, They're both having symptoms of something. padecen de avaricia. They're having greediness. Así que hay que entender esto. So we have to understand this. ¿Ok? Fíjese lo que es avaricia. Look what greed is. Es el afán o deseo desordenado y excesivo de poseer riquezas para atesorarlas. Desde un punto de vista religioso se trata de un pecado. Okay. You don't have to do that. Okay. Ahora, Jesús, Now Jesus, la avaricia greed es condenada por Dios. is condemned by God. Y Jesús le va a decir a sus discípulos, And Jesus tells his disciples, ya les dijo, cuídense de la hipocresía, he says, be careful of hypocrisy. pero ahora cuídense también de otra cosa. Now also be careful of something else, Cuídense de la avaricia. of greed. Quiere decir que hay peligro. It means that there is danger. Quiere decir que se van a presentar It means oportunidades, that there's going to be opportunities ¿ok? En las cuales nosotros podemos ser ávaros. in which we can be greedy. Y tenemos que entender que todo lo que está diciendo Jesús We have to understand that everything that Jesus le va a says afectar al reino de is Dios. going to affect the kingdom of Es God. por eso que Él está dirigiendo estas cosas. It's important. That's why he's directing himself to these things. El reino de Dios no avanza The kingdom of God does not move forward con gente ávara, with greedy people, ¿ok? Con gente que le gusta aguardar el dinero. with people that like to have the money for themselves. ¿Ok? Jesús está viendo este problema. Jesus is looking at this problem. Marcos 7:20 Mark chapter 7, dice así: 20. y decía, lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adúlteros, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias. Aquí las menciona. Las maldades, los engaños, las lascivias, el ojo maligno, la blasfemia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La avaricia The greediness, contamina al hombre. it contaminates the man. ¿Ok? No avanza el reino de Dios. It does not let the kingdom of God move Detiene forward. nuestro crecimiento, It stops our growth. ¿ok? Y detiene el reino de Dios. It stops the kingdom of God. Efesios 5:3 Ephesians habla de la 5:3 avaricia. speaks about Dice, pero greed. fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. La condena. He condemns it. Colosenses 3:5 Colossians la 3:5. condena como idolatría. He calls it idolatry. Fíjese lo que dice: haced says. morir pues vuestros miembros que están en la tierra, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malas concupiscencias y avaricia, que es idolatría. ¿Ok? Hay que entender esto. We have to understand something. Jesús condena la avaricia, That Jesus condemns greed ¿ok? Porque el reino de los cielos se detiene. because the kingdom of heaven stops. Cuando Dios nos da a nosotros When God gives us something, a nosotros nos gusta decir, por ejemplo, we like to say, for example, y a veces dicen así Is it los something- matrimonios: todo lo mío es tuyo that says everything that's mine is yours y todo lo tuyo es mío. and everything that's yours is mine. Así debe de ser. That's how it's supposed to Yo be. y tú somos uno. You and I are one.
A veces no, a veces la esposa dice así. Sometimes a wife will say like this. Todo lo tuyo es mío y lo mío es mío. Everything that's mine is mine, and everything that's yours is mine. Y así el cristiano también dice And a Dios. sometimes a Christian will tell the same La way Biblia to dice God. que no quiere que seamos uno con Dios. The Bible says that He wants us to be Y one si with nosotros God. somos uno con Dios, And if we're one with ¿a God, cuántos de nosotros no nos gustaría decir, how many of us would not like to say, todo lo tuyo es mío, everything Dios? that's yours is mine? ¿Entiende? Entonces va a decir, So si you can todo say, lo mío es tuyo, So if everything that's mine is para que yours, eso sea una realidad, for this to be a truth, tiene que ser así. it has to be this way. También lo tuyo es mío. Everything that's yours is mine. Cuando Dios nos da, When God gives, no nos da para guardarlo. He doesn't give it to us so we can just put it away. Vamos a tratar esto un poquito más a fondo. Let's treat this a little deeper. Mire, si yo le pregunto a usted, If I were to tell you, hijo, son, si tuvieras $2 millones, if you had $2 million, ¿le darías $200,000 a Dios? would you give 200,000 to God? Sí, Yes, sí se los daría. I would give it to Him. Si tuviera 10 tractores, If you had 10 tractors, le donaría uno a la iglesia would you donate one to the church para que lo vendiésemos y sacáramos fondos para el reino. so we could sell it and gather funds? Claro que sí. Of course. Le preguntaron a un ranchero, We asked the farmer, si tuvieras 10 marranos, if he had 10 pigs, ¿le dieras uno a Dios? would you give one to God? ¿Sabe qué le digo? Espérese, pastor. He just said, wait, Pastor, wait. Hold on. Usted sabe que yo tengo 10 marranos. You know I had 10 pigs. ¿Qué es lo que está reaccionando en él? What's going on in him right now? ¿Cuántos de ustedes, How many of you, o de nosotros mismos, or mi ourselves, persona, as a person, si yo tuviera $10,000 en el banco, if I had $10,000 in the bank, en la cuenta de ahorros, in my savings account, yo le daría $1,000 a Dios ahorita? I would give $1,000 to God. Hay que probarnos a ver si hay avaricia en nosotros, Sometimes we have to test ourselves to see if we have greed, porque a lo mejor no la detectamos. because sometimes we might not detect it. Mire, el mensaje de esta noche Tonight's message es terapia is therapy en contra de la avaricia. against greed. ¿Ok? No avanza el reino de Dios The kingdom of God does not go cuando forward Dios le da a uno when God gives you something y uno empieza a mantenerlo, and we begin to start putting it away. a ponerlo, a guardarlo. To start putting it away. Ahora, no tiene nada de malo, It's not bad ¿ok? to do that. Que usted tenga una cuenta en el banco. For you to have a savings account. La misma Biblia le dice The que sea Bible ahorrativo. tells you itself to do it. Que cuando usted tenga, That when you have, que es necesario que pueda apartar algo para tiempos malos. it's part is you can put stuff away for La Biblia no bad times. condena eso, It doesn't order us. ni tampoco condena las riquezas. It doesn't condemn riches. La Biblia habla de hombres ricos, The Bible speaks about rich habla men. de Abraham, Talks about de Abraham, Jacob, Jacob, de David, David, de Salomón, Solomon, hombres ricos. men that were rich. Hay muchos hombres ricos en There's la a lot of escritura. men that were rich. La Biblia no condena las riquezas, The Bible does not condemn rich. condena la avaricia, It condemns greed, la avaricia. the greed. Y aquí Jesús And here Jesus va a hablarnos sobre esto. is going to speak to us about this. En el versículo 14 dice, In verse 14 of Luke, mas él les dijo, ¿quién me puso como juez o sobrepartidario? O sea, Jesús le está diciendo, el problema no es este. Jesus is basically saying here, this is not the problem. El problema es lo que traen en sus corazones ustedes dos. So the problem is what's in your heart. Y Jesús va a decirnos a nosotros en el And Jesus is versículo gonna tell us 15, in verse 15, dice, mirad y guardaos de la avaricia, it says, beware and guard against the kind of greed. porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Because life is not measured in how much you Fíjese own. lo que dice, guardaos. It says here, guard. Siempre que dice guardaos, Every time it says dice, guard, tengan cuidado, it's basically saying beware. porque es algo que va a atacar. Because something that's going to attack you. Es algo que va a poder venir dentro de nuestra naturaleza pecaminosa. Something that in our nature, sinful nature, Va a surgir, will try to emerge. pero tú tienes que ponerte una barrera. But you have to put in a wall. Tú tienes que ponerte cuidado You have to be careful de que no vayas a ser avaro. that you won't be greedy. Que en el reino de Dios In the kingdom of God, no puede haber avaricia. there can't be greed. Y Jesús le está diciendo a los discípulos, And Jesus is telling the porque ellos disciples, son los que van a llevar el evangelio. because they're the ones taking the gospel. Usted mira en el principio
de la iglesia primitiva. You see that in the beginning of the primitive church. La gente vendía sus propiedades. People would sell their properties. Las vendían. They would sell them. ¿Y sabe para qué? You know for what? Para ir a dársela a los pobres. To go give it to the poor. ¿Cuántos de nosotros, How many of us, si tuviéramos 3 carros, if we had 3 cars, ¿usted puede manejar 3 carros al mismo tiempo? can you drive 3 cars at the same time? Ni que fuera pulpo. It's not like you're an octopus. Ahora, es importante That's important que cuando la pareja trabaja, that when your spouse cada works, persona tenga su carro. every person will have their car. ¿Cuántos de nosotros venderíamos una propiedad? How many of us will sell property? Fíjense en esto. Look at this. Venderíamos una We propiedad would sell a property con el simple hecho with the simple fact of de dárselo a los pobres. giving it to the poor. Si usted tiene 3 carros, If you have 3 cars, ¿vendería un carro? would you sell a car? Nada más para suplir la necesidad de alguien que no es ni Just to su supply familiar, someone's needs that is not even your family, pero que es una persona pobre. but that is a person that's poor. Le voy a hablar de la terapia. I'm speaking to you about therapy. Hay que entender una cosa. We have to understand something. Dios quiere hablarle a la iglesia God wants to speak to the para church que se guarde uno. so that you may guard yourself. ¿Ok? Porque hay cosas que nosotros, cuando estamos en el reino de Dios, Because there's things that when we are si in the nosotros le kingdom, decimos todo lo tuyo es mío, if we say everything that's yours Y lo is mío mine, es tuyo, and what's mine is yours, y Dios le va a decir, véndeme ese carro. God's going to say, we'll sell your car. ¿Por qué? Porque quiero bendecir a Martita, porque quiero pagarle la renta. Why? Because I want to pay Martha's rent. Sí, es bien fácil cuando uno empieza a dar de lo que le sobra muchas It's veces. very easy when because you start giving it from your ¿Verdad? scraps, Y así es. and that's how it Sí. is. Pero aquí le va a dar algo que usted que es suyo. But here he's talking to Es you que about este es something mi that's carro. yours. Then you're like, no, well, this is Aquí my está car. el problema. Well, here's the El problem. problema es que no es su carro. The problem is that it is not your car. Nosotros tenemos un problema bien grande. We have a huge problem. El ladrón, ¿por qué roba? Why does the robber steal? Porque mira algo. Because he sees something ¿Sabes qué? Eso que ella trae, that she yo lo has. puedo tener I can obtain it, y va a ser mío. and it will be mine. Es mío. It's mine. Nomás que está en sus manos. But it's just in her hands. Ella lo tiene. She has it. Pero yo lo voy a agarrar But I'm going to obtain y it. lo voy a obtener. And I'm going to obtain it. Y es mío. And it's mine. Se arrepiente el ladrón, The thief repents. se convierte a Jesús. He converts to Christ. ¿Ok? Se convierte a Jesús. He converts to Jesus. Ahora lo primero que tiene que hacer el ladrón Now the first thing the thief has to do para dejar de robar to stop es robbing conseguirse un trabajo. is to get a job. Ahora como él está ganando Not because he's obtaining y ya no es ladrón, and he's no longer a thief. ahora dice, todo esto es mío porque yo me lo gané. Now he's saying, well, now all of this is mine because I earned it. Porque yo me lo gané. Because I earned it. Se entregó al Señor, He gave himself to Christ. pero ahora necesita terapia. But now he needs therapy. Ahora necesita terapia. Now he needs therapy. Porque ¿qué es lo que hace el pecado? Because what does sin do? Muchos de nosotros Many of us, todos somos expuestos al pecado. we were all exposed to sin. Una persona que sufre de un stroke, A person that suffers from a stroke, ¿ok? A veces se le queda paralizada una parte de su cuerpo. part of their body will end up paralyzed. El stroke hubo un daño en esa persona ya. The stroke caused the damage to that person. ¿Ok? Ahora, el stroke no la mató Now, the stroke didn't kill that o person, no lo mató, pero sí dejó su efecto. but it did leave the effect on them. El pecado Sin, ya no está en nosotros, It's porque no ya la longer- Biblia dice que no somos esclavos del pecado, the Bible says that we're no longer slaves to pero sí sin, ha dejado su efecto en nosotros. but it still left an effect on us. ¿Ok? Nosotros fuimos criados para creerle a Dios desde un principio. We were created to believe in God from the beginning. ¿Ok? Nosotros hemos sido dañados, We have been damaged. hemos sido librados del pecado, We've been freed from sin, pero ahora el efecto quedó ahí. but now the effect stayed Ahora, ¿qué there. es lo que necesita esa persona para que poco a poco empiece su cuerpo a funcionar por lo menos el 50%? Now, what does this person need to do for the body to work at least ¿A 50%? dónde lo llevan? Where did they take him? Lo llevan a que empiece a hacer terapia. They take him so he can start doing therapy. ¿Para qué es la terapia? What is the therapy for? Para que el nervio que ha sido dañado So that the nerve that's been damaged vuelva a funcionar correctamente. begins to work correctly.
La terapia para eso es. That's what therapy is for. Jesús tiene terapia Jesus has therapy para la avaricia. for greed. Tiene terapia. He has therapy. Tiene su fin. It has its end. Tiene su propósito. It has its purpose. ¿Ok? Y a veces nosotros hemos sido dañados. Sometimes we've been damaged. ¿Entiende? Todo depende si nosotros aceptamos la terapia. It all depends if we're going to accept this therapy. Pero si no la aceptamos, But if we don't accept it, ¿ok? Nos vamos a quedar we'll end up con el daño que el pecado ya hizo. with the damage that the sin did to us. Así que Jesús, So Jesus, ¿ok? Acuérdense que Jesús no condena las riquezas. remember that Jesus is not condemned Porque riches, vamos a hablar de una parábola. because we're going to speak about a parable. Jesús dice más bien, Timoteo más bien dice Timothy says en 6:17, in 1 Timothy 6, dice, 17, a los ricos de este mundo, dice, manda que no sean altivos, ¿ok? Ni pongan la esperanza en las riquezas inciertas, sino en Dios vivo, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos con la facilidad, ¿ok? Y que comuniquen, ¿ok? Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Ok? Jesús siempre nos habla. Jesus is always speaking to us. ¿Cuántos de ustedes podrían impactar más el reino How many could impact the kingdom more siendo millonarios? being a millionaire? Sí. Una persona siendo millonario A person being a millionaire puede dar mucho más. can give a lot more. Ahora, la avaricia, Now, greed, no creas que ataca nada más a los ricos. you don't think it only attacks the millionaires. No. La avaricia es un asunto que ataca a toda persona. It's something that attacks every person. Al pobre, The poor. hasta el pobre lo ataca. It even attacks poor ¿Ok? Y al rico también. and even the rich. Así que vamos a ver esto. So let's look at this. ¿Sí? Ahora, también Jesús nos dice, también el proverbista nos dice en su oración, The Proverbs says in his prayer, en el 37 dice esto: in 37, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. ¿Por qué? Porque no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme contra el nombre de Dios. ¿Ok? O sea, nuestra oración es esta: so our prayer is this: Señor, dame lo necesario, God, give me what I need. ¿ok? Para que yo pueda honrarte, Give me what's necessary so I can honor you, para que pueda vivir so I can live una vida a tu agrado, alive to your pleasure, ¿ok? Que pueda ser un testimonio vivo. so I can be a living testimony. ¿Ok? Nosotros tenemos que entender que Jesús no nos está diciendo We have to understand that Jesus is not saying que las riquezas son malas. that being rich is bad. El amor al dinero The love to money es el problema. is the problem. El amor al dinero. Love of money. Ahora, fíjese lo que dice: y le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre había producido mucho. That's verse Okay. 16. Que en Lucas 12:16, In Luke chapter 12, verse 16. la heredad de un hombre que había producido mucho. Fíjese lo que está diciendo. Look what he's saying. Este es un ranchero This is a farmer que tiene su tierra, that has his land, pero la producción but the production fue demasiada. was abundantly. Fue demasiada. Was abundantly. Anteriormente le había producido, Before he had produced, no le faltaba. he was in need, O sea, vivía bien. so he lived well. ¿Ok? Pero este año But this year, la bendición fue enorme. the blessing was huge. El producto de su tierra se The multiplicó. product of this earth multiplied itself. ¿A cuántos les gustaría tener ese problema? How many would like to have that problem? ¿Entiendes? La bendición fue demasiada. That the blessing would be too much. Sabremos manejar la bendición. Could we handle the blessing? Fue lo que le pasó a este hombre. Look what happened to this man. ¿Ok? Fue un año de ganancias más que lo normal. Y fíjate lo que dice: y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde almacenar mis frutos. Y dijo haré y derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí almacenaré todos mis frutos y mis bienes. Fíjate lo que está diciendo. Look what he's saying here in verse. Tenía bodega ya. He had a barn. Sí, ya tenía graneros. He had enough barns. En otras palabras, tenía su cuenta del banco.
So in other words, he had a bank account. El problema no era que tenía su cuenta en el banco. The problem wasn't that he had a bank account. Que el problema del avaro The problem of the greed es person que siempre quiere más. is that he always wants more. Más y más. More and more and more. Y siempre está pensando en él. And he is always thinking of that thing. Fíjate lo que dice, ¿qué haré yo? He says, what am I going to do? Voy a hacer graneros más grandes. Will I build bigger barns? Cuando tal vez Why? Maybe it's up. Dios le dio esa bendición. God gives him the blessing ¿Sabe qué? Para que se la diese a otro. so that he may give it to someone else. Para que el reino de Dios avance. So that the kingdom of God may move forward. Era para eso. That's what it's for. Pero sin embargo, cuando uno nada más piensa en uno, But when a person just starts thinking about themselves, ¿ok? Uno entonces todo lo almacena. then you start storing everything away. Muchos de aquí no tenemos ni almacén. Many of us might not even have a barn. Vivimos en pura fe. We live by faith. ¿Ok? Pero Dios quiere bendecirnos. But God still wants to bless us. Dios quiere que, ¿cuántos de ustedes les gustaría llegar a un lote? How many of you would like to come get to a lot? Hay gente cristiana que sí llega. There's people, Christian, get like this. Quiero ese carro. They'll say, I want that Lo car. pagan al contado. They'll pay it to the county. ¿Ok? A muchos de nosotros ni siquiera ni el crédito nos lo dan. Some of us, we won't even receive credit to get the car. ¿Me entiendes? O sea, no tiene nada de ¿cuánto no les gustaría? No me diga a mí que a usted no le gustaría comprar un carro del año cash. How many of you would, don't tell me you would like to buy a New Year No, car pastor, a mí me cash. gusta ser pobre. No, Pastor, I'd like to be poor. No, hijo, eso no No. va a traerle mucha gloria a Dios. That's not going to bring a lot of glory to God. No le va a traer mucha gloria. It wouldn't bring a lot of glory to No, God. Dios no condena que usted pueda ir a comprarse un carro, God doesn't condemn you for going and buying a car. tener una buena casa, Still for having a good house. tener una cuenta bancaria, For having a bank account. tener aseguradas los estudios de sus hijos. To have your children's Dios no studies condena assured. eso. God doesn't condemn this. Dios condena la avaricia, God condemns greediness. que cuando Él le pide, That when he asks of you, usted no le da. you won't give to him. Eso es lo que condena. That's what he condemns. Y todo tiene su raíz. And everything has his root. Tiene su raíz. Everything has his root. Así que dice, y diré a mi alma, muchos bienes tienes tú almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Qué está diciendo él? Look what he's saying. Para mí, For me. para mí. For me. Yo me lo gané. I earned it. Esta es mi cosecha. This is my harvest. Esta es mía. This is Yo mine. no tengo por qué dársela a nadie. I don't have to give it to anyone. Es mía. It's mine. Con mis esfuerzos. For my efforts. ¿Cuántos saben, hijo, que todo es de Dios? How many know that everything En is el God's? reino de Dios, That in the kingdom of God, todo es de Dios. everything is God's. Todo lo que usted posee es de Dios. Everything you possess Todo is lo que God's. nosotros poseemos es de Everything Dios. that we possess is God's. Pero el pecado nos ha dañado, But sin has damaged us so much ¿ok? Que nosotros a veces pensamos que es de that nosotros. we start thinking it's actually ours. Y en el reino de Dios no es así. In the kingdom of God, it's not like Si this. tú quieres que Dios te provea, If you want God to provide for ¿ok? you, Entonces tú tienes que decir así: then you have to say this. todo lo mío es tuyo, Everything that's mine is pero todo lo yours. tuyo también es mío. But everything that's yours is also mine. Ahí es cuando se mira la mano de Dios. That's when you see God's hands. Ahí es cuando tú sabes que Dios va a contestar. That's how you know that God's going to answer Ahí you. es cuando tú sabes que Dios no te va a dejar abajo. That's how you know that God's not going to Ni leave you te va, behind. y entiende, dijo David, Look, and understand, David said, no hay ningún justo there's not a que righteous mendigue pan that will need bread y que esté desamparado. and that will be perished. No hay. There is none. No existe, dice. There is no En one toda exists. mi vida, In dice all él, my life, jamás I have never lo he seen. visto. I've never seen this. David no es mentiroso. David's not a liar. David sabe lo que está diciendo. David knows what he's saying ¿Por qué? Porque sabe que los que temen a Dios, because he knows the ones that fear y los que God, ponen a Dios the primero, ones that put God first, Dios jamás lo va a abandonar. God will never abandon them. El problema es que a veces no lo queremos soltar. The problem is that sometimes we don't let our things go. ¿Qué tal si Dios le dice algo a usted ahorita? What if God were to tell you something right now? ¿Qué tienes? What do you have? O sea, hay gente que entienda esto. Understand this. Dios no le va a pedir a usted God's not going to ask something of you nada que usted no tiene. that you don't have. No, hermano, ¿saben qué? Mire, estamos levantando una ofrenda. No, you know what, brother? We're Por getting an fe offering. usted traiga su tarjeta de crédito By faith, bring your credit card y use su tarjeta de crédito. and use your credit card. Entracálese. Be in debt.
Muestre su fe, Show your faith que Dios lo va a honrar. that God's going to honor you. Le pregunto a usted, But I ask you, ¿usted tiene? do you have any? Eso no es fe. That's not faith. Eso no es tener. That's not to have. No, 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 no. Dios le pide de lo que tiene God usted. asks you of what you have. Yo estoy en contra de esa enseñanza. I'm against those kinds of teachings. Nada más lo que usted tiene, Only what you have, Dios le puede pedir. what God asks you of. Hay gente que va, There's people that go, pues no tengo, pero voy a cargarlo. well, I don't have anything, but I'm going to charge it to the Y car. le llega el pago del mes And then the monthly bill comes, y no tienen para pagarlo. and then I have enough to pay. ¿Qué pasó? What happened? Dijo, Dios, mijo, God le va a pedir de lo que usted tiene. will only ask you of what you already have. De lo que usted tiene. Of what you already have. Esa es mi creencia. That's my belief. Ahora, cualquier momento que pensamos solo en nosotros mismos, Now, in any time that we think of only ourselves, nuestros deseos, our own desires, nuestras our necesidades, own needs, ¿ok? o que queremos hacer cualquier cosa para nosotros that we want to do anything just for us, y que nunca consideramos a los demás, and then we never consider anyone else, entonces estamos en problemas. then we're in problems. Hay avaricia, There's greed. hay avaricia. There's greed. ¿Ok? Y al Señor no le agrada eso. And God is displeased with No, this. no nos puede usar, He cannot use this. no nos puede usar. He can't use this. ¿Ok? Así que una vez estaban dos hombres, There once was two men llegaron a un restaurante that got to a restaurant, y ¿verdad? Los dos venían juntos and the two were together. y pidieron una orden de filete de pescado They asked for a fish fillet con sus condimentos with the condiments, y les trajeron en la charola and they brought on a plate or a ¿ok? tray para que ellos se sirvieran el pescado. so they can serve themselves the fish. Venían dos filetes There was two fillets, y y en la charola un filete era más grande que el otro. and in the tray there was two different sized. El que agarra la bandeja The one that grabs the tray se sirvió el más grande serves themselves the biggest one, y el otro lo vio. and the other one saw it, Dijo, mira nomás tú. and he said, "Oh my God, look at this guy! ¿Qué fue? What happened? ¿Qué hice? What? Pues no me, mira, agarraste el más grande. Don't you see you grabbed the bigger one? ¿Y qué hubieras hecho tú? And what would you have done? Yo te hubiera dado el más grande. I would have gave you the bigger Pues one. entonces, ¿qué peleas? So why you giving him? Why are you trying to fight me? Ya lo tengo. I already have it. La avaricia, mijo. Greed. Él hubiera hecho lo mismo. He said he would have done the same. Cuando hay avaricia, When cuando usted está en su casa When you're at home y nomás nosotros pensamos en nosotros mismos, and we're only thinking about ourselves, hay terapia para eso. there's therapy for this. 12:20. Pero Dios les dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico en Dios. Fíjese el problema. Look at the problem. No son las riquezas. It's not the riches. El problema de este hombre The problem of this man es que no era rico en Dios. is that he was not rich in God. No tenía una relación He didn't con have a Dios. relationship with God. Todas sus riquezas no le iban a salvar. All these riches were not going to save him. Todas sus riquezas no podían comprar la salvación. All these riches could not buy his savior. Este hombre nunca tuvo una comunión con Dios. This man never had a communion with God. Nunca guardaba la palabra de He Dios. never kept his word. ¿Ok? Ahí está el problema. That's the problem. Cuando no somos ricos en Dios. When we're not rich in God, Tenemos que entender eso. we have to understand this. ¿Ok? Así que cuando las posesiones That when possessions toman nuestro corazón, take our heart, ¿ok? Que nomás, que ya compré una casa that say you bought a house, y ahora quiero otra and then you say, I want y another quiero one, tener otra and I want to have another one, y no piensa en Dios, and you're not thinking about God, ¿ok? Ahí está el problema. there's a problem there. Dios quiere bendecirnos, God wants to bless us, pero para que nosotros seamos de mayor impacto. but so that we may be a bigger impact. ¿Qué es lo que más le interesa a Dios? What is what is more interested to God? Que su reino avance, For his kingdom to move forward. que el reino de él avance. For his kingdom to move forward. ¿Le dará Dios a una persona que tiene avaricia en su corazón? Would God give something to someone that has greed in their heart? Va a decir, no. He would say no. ¿Sabe por qué? You know why? Se va a quedar con él. He's going to keep it.
se va a quedar con él. He will keep it. O sea, todos estos hombres ricos de la Biblia So all these men that were rich in the Bible eran ricos en Dios. were rich in God. Prosperaron a través de los principios. They prospered through the principles. Ahora Jesús condena a los fariseos Now God condemns the Pharisees porque son ávaros, dice. because they're greedy, it says. Eran avaricia, tenían They avaricia. had greed in them. Ahora entienda esto. Now understand this. Los fariseos diezmaban, The Pharisees tithed, pero tenían avaricia. but they still had greed. Siempre pensaban en ellos mismos. They were always thinking about themselves. Estaban centrados en ellos mismos. They were centered in themselves. ¿Qué significa ser rico para Dios? What does it mean to be rich in God? Significa reconocer con gratitud It means to recognize in gratitude que todo lo que tenemos proviene de that Dios. everything we have comes from God. Si la cosecha fue excelente, If the harvest was excellent, si tuviste un mes tremendo if you had a tremendous month donde te entraron bastantes finanzas, where a bunch of finances came in, reconocer recognize que fue Dios el que obró nuestras that vidas. it was God that operated in our lives. Reconocer. Recognize. Y cuando uno lo reconoce, And when you do, podemos entender we can que understand parte de lo que tenemos ahí that the part that we have, le pertenece a Dios. it belongs to God. Le pertenece a It Dios. belongs to God. ¿Ok? Y hacemos un esfuerzo And we make an effort para utilizar correctamente to utilize la correctly bendición que Dios nos ha the dado. blessing that God has Hasta just le given pedimos us. a Dios, We even ask God, Señor, con esto que tú me diste extra, you know, everything that you gave me extra, God, ¿a quién voy a bendecir? who should I bless this with? Ponme en mi corazón. Put in my heart. ¿Sabe por qué? You know why? Porque hay alguien que necesita Because there's someone that needs eso que le dio Dios extra a usted. that thing that God gave you extra. La semana pasada ustedes pudieron bendecir a una familia. Last week, you experienced blessing a family. La familia necesitaba. The family needed. Todo lo que Dios nos da extra. Everything that God gives us extra. Que si tuviste un mes excelente, If you had an excellent month, hijo, aprende learn a recibir la terapia de Dios. to receive God's Y therapy. usted dice, ¿sabes qué dice? God says, you know what? Vamos a hacer esto. Let's do this. Dame más este mes. Give me more this month. Dame más. Give me more. Porque yo te di más. Because I gave you more. Te di más de lo anusual. I gave you more of the usual. Miguel va a decir de repente, wow, este mes estuvo explosivo. Miguel might say, you know, this month was explosive. Ya tengo una camioneta, pero me voy a comprar otra. I had a truck, but now I'm going to buy myself another one. Ávaro, te van a They're decir. going to tell you greedy. No. No. Wow, Señor. Wow, God. Si no fuera por ti, If it was not because of no hubiera you, venido toda esta clientela. all these clients would have not come. Ahora, ¿qué voy a hacer con Now, esto? what am I going to do with this? ¿Cómo, Señor? How? Una parte la voy a meter a mis ahorros. A part I'm going to put my savings. Sabio, Wise, pero no toda. but not all of it. ¿Por qué? You know Porque why? parte de esta Because part of that es tuya. is yours, God. Aparte de mis diezmos. Apart from my tidings. Aparte de mis diezmos. Apart of my tidings. Eso es terapia. That's therapy. Pero esa terapia no me gusta. I don't like therapy. Es la terapia del Señor. It's God's therapy. ¿Quiere caminar bien You want to walk right? o quiere caminar? Or you want to walk like Un poco chuecón. a little crooked? Si usted camina así, imagínese cómo ha de correr. If you walk like that, imagine how you run. Can't do it. Vamos a darle terapia. Let's get therapy. Un masaje la pompi. Massage the cheek. Masaje la. Nosotros tenemos que aprender a dar de nuestras posesiones. We have to learn to give from our possessions. No todo es nuestro, iglesia. Not everything is ours, church. Jesús le está diciendo, And Jesus is saying, hay tres cosas que afectan al reino. there's three things that affect the kingdom. La hipocresía, Hypocrisy, la avaricia, greediness, y ahí viene otra. and there's another one coming. Ahora, en Lucas 22 dice, Luke chapter 12, verse 22. y dijo a sus discípulos, por tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué coméis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. ¿Por qué uno atesora a veces? Why do you treasure things sometimes? ¿Por qué uno dice, What do you say? voy a meter esto I'm going to put y voy a this, estar aguardando? and I'm going to store it and store it. ¿Cuál es la motivación? What is the motivation behind it?
¿Cuántos de ustedes piensan, y si mañana no tengo? How many of you think, what if I don't ¿Qué have tal anything si tomorrow? mañana no hay trabajo? What if tomorrow there's no ¿Qué work? tal si el próximo año algo sucede? What if next year something happens? Si la economía cae, If the economy falls, ¿dónde está entonces nuestra confianza? then where would our trust be? Jesús dice, acá en el reino Jesus says, oh, here in the kingdom, no le afecta lo que sucede en la tierra. what happens on earth is not affected. Si tú puedes confiar en If mí you can trust in me, y no te preocupáis don't worry en qué has de comer in what you are to y en eat, qué has de vestir. what you are to wear. Fíjate lo que dice aquí. What it says here. Dice, la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considera los cuervos que ni siembran, ni ciegan, ni no tienen almacén, ni granero, o sea, no tienen, esos cuervos sí viven por fe. So look at these crows, they just live by faith. Ellos no tienen aguardado. They don't have anything stored away. Dice, esos cuervos no tienen graneros, Those crows that don't have anything. ni siembran, ni ciegan. Dice, Dios los alimenta. God feeds them. ¿Cuánto más sois vosotros de más estima que las aves? Says that you're more valuable to him. Lo que más me sorprende de la iglesia primitiva What surprises me more from the primitive church es que ellos vendían sus is propiedades, that they would sell their properties, no preocupándose por el mañana. not worrying about tomorrow. Vendían sus propiedades. They would sell the property. Dice la Biblia que no había necesidad en ellos. And the Bible says that there was no need in them ¿Sabe por qué? Why? Porque vendían sus because propiedades they would sell their properties y todos estaban en común. and everybody was in communion. ¿Qué? Todos estaban dándolo unos a los otros. They were all giving to each El que other. tenía más The one that had more sacaba de lo que tenía would take from what he had y le daba. and give to the others. Wow. ¿A quién no le gustaría ser parte de una iglesia así? How many would not like to be a part of a church like this? Que en el tiempo de nosotros, Then it's in our time, cuando nosotros estemos en una necesidad, when we are in need, nos unamos todos we would all unite y digamos, vamos a levantar una ofrenda and say, let's bring an offering para una familia porque está pasando to por a family necesidad. because they're going through a need. Y no hay por qué esté pasando por necesidad And there's no reason why they should go to this cuando need. nosotros podemos proveer para esa When we can necesidad. provide for this family. ¿No será Dios el que está usándonos así? Would it not be God using us this way? ¿Es Dios el que usa nuestras manos? Is it God that uses our hands? Es el que dijo, cuando tuvo hambre me diste de comer, The one that said, when I was hungry, you fed me. cuando tuve frío me When cobijaste. I was cold, you covered me. Cuando nosotros nos preocupamos del mañana, When we worry about o sea, tomorrow, Jesús quiere decirles esto. in other words, Jesus is telling us, El rico es avaro the rich is greedy por una razón. because of one reason. Dice, pero ustedes tienen otra cosa, But you have something else que ustedes también se van a preocupar por el mañana. that you're also going to worry about tomorrow. Y la razón por la que ustedes retienen And the reason that why you retain things no es por la misma, la avaricia. is not because of greed. La otra es preocupación. The other reason for it would be because you worry. Es porque te preocupas cómo le vas a hacer. Because you worry about how things are going to pan out. ¿Cómo nosotros podemos testificar? How can we testify? Fíjese lo que está diciendo Jesús. Look what Jesus is saying. Jesús está tratando con asuntos Jesus is dealing with situations de que van a detener el impacto that they're del going reino. to stop the impact of the kingdom. ¿Cómo nosotros podemos decir, How can we say Cristo te va a proveer that Christ is going to provide for you cuando ni nosotros mismos lo when creemos? we ourselves don't believe it? Es lo que está diciendo. That's what he's saying. Cuando nosotros nos preocupamos, When we worry, la Biblia dice que traigamos todas vuestras cargas, the Bible says for us to bring all our burdens, todas vuestras ansiedades all our anxiousness a Él. to him. Si nosotros lo tenemos a Él, If we have him, tenemos que entender que nuestra preocupación we have to understand that our worry no tiene de verdad, o no puede ser legítima, it shouldn't be legitimate to us. o no debe de tener un fundamento. It shouldn't have a foundation. No quiere decir que no se va a preocupar. Doesn't mean that you're not going to worry Quiere about decir que en things. ese momento tenemos que venir a Dios It means that in that worry we have to come back to y God tenemos que asegurarnos and assure ourselves si creemos que Dios puede that if we believe that God can do it o no puede. or if he cannot do it. Eso es lo que está diciendo aquí. That's what he's saying here. ¿Por qué? Porque los apóstoles, Because the apostles, ¿sabes qué? Lo que ellos no fueron ricos, you know, they were not rich. pero estas son cosas que le van a afectar a los But these apóstoles. are things that are going to affect the apostles. Los apóstoles no eran ricos. They're not rich. Los apóstoles vivían por fe. The apostles were living by En faith. otras palabras, a los apóstoles les estaba diciendo, In other words, Jesus was telling the apostles, ustedes nunca se apuren por el mañana. don't ever worry about tomorrow.
usando a la ilustración de los cuervos. using the illustration of the crows. No se apuren porque no tienen cuenta bancaria. Don't worry because you don't have a bank account. No se apuren porque no tienen graneros. Dice. Don't worry because you have no barn. Dice, si Dios a los cuervos les da de If comer God gives the crows to y you los viste, and He clothes dice, them, mayormente a ustedes. He will do it greater for you. No eran ricos, hijo. They were not rich. Los apóstoles no eran The ricos. apostles were not rich. Yo no tengo nada en contra de la gente que es rica. I don't have anything against rich people. Pero los apóstoles primero no eran ricos. But first of all, the apostles were not rich. No eran. Ellos They weren't vivían rich. por fe They lived by y faith se movían en fe. and moved by Y por faith. eso que Jesús les está advirtiendo. That's what Jesus was warning them, Les digo, ustedes no van a poder ser testigos saying, you will not be a good testifier al menos que ustedes no se preocupen. unless you worry. A veces tú pudieras sembrar más. Sometimes you could sow more, ¿Pero sabes por qué no sembramos más? but you know why we don't? Porque no estamos pensando nosotros en el mañana todo el tiempo. Because we're still worrying about tomorrow. Todo el tiempo estamos pensando en el mañana. We're always worrying about tomorrow. ¿Cómo le vamos a hacer mañana? How are we going to do tomorrow? Y Jesús le está diciendo a los apóstoles, And Jesus is telling the apostles, ustedes no pueden ser así. no, you can't Todo el be tiempo. that way. Tienen que confiar en Because Dios. you have to trust God. Porque ustedes van a estar en una ciudad en un momento Because you could be at a time in a city, y en otra van a estar después. and in another moment in another city. Los voy a suplir ahí I'll supply for como you les voy here, a suplir allá. like I'm going to supply for you there. Es lo que les está That's diciendo. what he's saying. Aprendan esto. Learn this. ¿Por qué? Why? Porque se consideran los lirios como crecen, no labran ni hilan. Y os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a las hierbas que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuánto más vosotros, hombres de poca fe, dice. ¿Y es lo que está diciendo? Look what he's telling them. La raíz The root es la poca fe. is the little faith. La raíz por la cual nosotros nos preocupamos. The root why we worry. La raíz por la cual nosotros no contribuimos al reino de Dios. Why we don't contribute to the La kingdom raíz of por God. la cual nosotros no diezmamos a veces. Of why we don't tithe sometimes. Es esa. This is why. Es porque no creemos Because we don't believe que Dios puede proveer para mañana. that God can provide for tomorrow. ¿Y cómo nosotros vamos a experimentar How are we going to lo experiment sobrenatural? the supernatural? No nos damos la oportunidad para que miren cómo Dios va a responder. To see how God will respond to us. ¿Cómo vamos a tener testimonios How we have que testimonies impacten that can impact cuando no nosotros mismos when we ourselves somos gente de poca fe are people of little faith y nos preocupamos? and we worry? Cuando nosotros nos preocupamos, decía, When we worry, que es lo mismo que hace el mundo, dice. it's the same thing that the world does, it says. ¿Cuál es nuestro comportamiento? Dice. What is our behavior? Fíjese lo que dice aquí. What it says here. Pues vosotros, dice vosotros, pues no os preocupéis que habéis de comer o que habéis de beber, ni estéis ansiosos. En serio, no, no y no, dice. He's saying no, no, no. Y es bien difícil, ¿no? And it's really hard, right? Es bien difícil. It's really hard, right? ¿Por qué? Porque tienes que estar esperando que Dios provea. Why? Because you have to be waiting for God to provide De for un you. Dios que tú no ves, A God that you don't see, que sabes que existe, that you know He exists, ¿entiendes? Pero que dice que no me preocupe. but He's still telling us, don't worry. Dice, ¿por qué? Porque todas estas cosas buscan los gentiles del mundo. Vuestro Padre sabe bien que las necesidades que ustedes tienen. O sea, una persona del mundo So a person of the world, or unbelievers, piensa igual. believe the same way. También se preocupa. They worry. O sea, atesora para el mañana. They treasure things for tomorrow. Hay tres cosas que la iglesia no puede tener. There are three things the church cannot have. No puede ser un hipócrita. They cannot be hypocrites. No puede ser un avaro. They can't be greedy. Una persona que guarde por temor. A person that sheds things away just because Una of fear. persona que todo el tiempo esté preocupada. A person that's always worried Porque son síntomas because these are symptoms que se miran en una persona that you can see in a person que no confían en Dios. that do not trust in God. Entonces, ¿cómo impactaremos nosotros? So how can we impact someone like this? La iglesia está pasando por una situación The church is going through a situation que nosotros tenemos que confiar en Dios. that we have to trust God. Tenemos que confiar en Dios. We have to trust God. ¿Están preocupados? Are you worried? Cuando me viene mi preocupación, When my worry comes, corro a Dios. I run to God.
Le digo, Señor, And I tell him, quítame esta ansiedad. remove this anxiety from me. Quítame esta ansiedad. Remove the anxiety from me. Porque sé lo que estoy viendo. Because I know what I'm seeing. Ahora, fíjese lo que dice Jesús en Lucas 12:33. Con esto termino. Look where it says in Luke 12:33, and I'm finished with this. Dice, vended lo que poseéis. It says, sell your possessions. ¿Por qué dice vender lo que poseéis? Why does he say sell your possessions? Porque estás confiando Because you're trusting en lo que tú tienes. in what you have. Aquí está la terapia. This is where therapy is. ¿A cuántos de ustedes van a vender lo que poseen? How many of you are going to sell what you own? Ahora, fíjese lo que dice. Look what it says. Vender lo que poseéis. Sell what you possess. Pero fíjese esto. But look at this. Dice, y dad limosna. O sea, no lo vendas y mételo al banco. In other words, don't sell this and put it in the bank. No, dice, vende lo que posees It says sell your possessions y dad and give to limosnas. those in need. Eso que vendiste, That which you sold, ve y dadlo. go and give it. ¿Para qué? Why? Para que tu confianza So that your trust no sea puesta en tus posesiones. will not be put in your possessions. ¿Se fija? You see? Fíjese la terapia. Look at this therapy. ¿A cuánto le está gustando la terapia? How many are liking the therapy? Ay, no, pastor, No, oh no, Pastor. es que está un poco difícil. It's a little hard. No sé, yo no le estoy diciendo que está fácil. I'm not telling you it's easy. Yo le estoy diciendo, el doctor le dio la receta. The doctor gave the prescription here. ¿Eres persona que te preocupa? Are you a person that worries? Ok, ¿sabes qué? ¿Eres una persona que te You're preocupa? a person that worries? ¿Qué tienes? What do you have? Pues tengo 3 carros, vende uno. Well, I have 3 cars. We'll sell one. Ah, ¿para tener más dinero ahí en el banco? To have more No, money in your bank? para que lo des. No, so that you can give it to those in need. Eso no suena bien. That doesn't sound good. Eso va en contra de lo que yo creo. That goes against what I'm believing. Va en contra de lo que yo pienso. Goes against what I'm thinking. ¿Sí? ¿Sabes por qué? You know why? Porque el pecado te dañó. Because sin damaged you. Mira, amigo, nosotros fuimos creados. We were Si el created. pecado no hubiese impactado nuestras vidas, And if sin had not impacted our nosotros lives, ni siquiera dudáramos de Dios. we wouldn't even worry or not trust God. Nosotros creyéramos automáticamente así de, We would believe it automatically. Dios nos decía, God would tell us hacíamos. and we would do Sin it pensar mucho, without thinking a lot, sin siquiera meditar en ello. without meditating in it. Reaccionábamos We would automáticamente. react automatically. Nuestro entendimiento Our understanding fue dañado por el pecado. was damaged by Y sin. ahora Dios dice, Now God's saying, ustedes necesitan terapia. now you need therapy. Vamos a tratar de volver nuevamente Let's try to a return que ustedes reaccionen so that you can react como debe reaccionar un how you hombre de have to fe. react as a man of faith. ¿Entiendes? Con las- Are you understanding? ¿Sí me entiendes? ¿eh? You Dice, understand? "Hijo, es que terapia tan más dura, You Mario. know what, Pastor? What a harsh therapy. Y si usted le duele, If it hurts you, si nos duele, if it hurts us, es porque necesitamos terapia. because we need the therapy. Es porque ha sido dañada It's nuestra fe. because our faith has been damaged. Y Jesús le dice, ¿sabes qué dice? And you know what Jesus tells us? Crean en Dios. Believe in God. Crean en Dios. Believe in God. Que Dios puede suplirles. That God can supply you. Es más, pónganse, In other atrévanse, words- dice. In other words, dare ¿Qué dice? Vendan sus posesiones. to dice. sell your possessions. No le está diciendo, cálenle. He's not saying try it. Jesús nunca les va a decir algo que no funciona. God, Jesus never tell you something that does not Dice, work. vendan sus He posesiones says sell your possessions y dad limosnas. and give to those in need. Haced bolsas que no se envejezcan. This will store up your treasure for you Tesoros en el cielo in heaven, que no se agote. and the presence of heaven Donde will el never ladrón get no old, llega, and develop ni holes. pollina corrompe. Your treasure will be safe, Porque donde está vuestro tesoro, because where your treasure is safe, ahí está también vuestro corazón. no thief can steal it, and no moth can destroy it. Jesús quiere Jesus wants que tu corazón esté puesto en el reino for de your heart Dios. to be put into God's kingdom. Si tú te alineas en el reino de Dios If you align yourself with God's kingdom, y tú entiendes que todo lo tuyo es de and you Él, understand that everything that's yours is His, tú tienes un Dios que nunca te va a faltar, you will have a God that will never fail you,
que en ocasiones te va a bendecir en abundancia Now, in occasions, He will bless you in abundance para que tú puedas ser de bendición para so otros. that you can be a blessing to someone else. ¿Le estará hablando Dios a alguien? Is God speaking to someone here? ¿Qué dijo el ranchero? What did the father Espérese, say? pastor. Wait, Pastor. Usted sabe muy bien que yo tengo You know 10 very well that I marranos. have 10 pigs. Todo estaba bien Everything was cuando well. usted me decía algo que yo no tenía. And when I didn't have what you were saying, Yo no tenía $2 millones. I didn't have $2 million. Por eso yo podía decir, le doy That's 200. why I could give you 200,000. Yo no tengo 10 tractores. I didn't have 10 Por eso tractors. le daba un tractor. That's why I would give you Ah, one. pero le pegó. Pero usted no. sabe muy bien que yo tengo 10 But no, marranos. you know very well I have 10 pigs. ¿Cuánto tienes, hijo? How much do you have? Mire, Look, si usted tiene $3,000 en su cuenta de ahorros, if you have $3,000 in your savings account, yo le voy a decir, dame 500. God's going to tell you, give me 500. ¿Se los va a dar? Will you give it to Him? I mean, yo no se lo estoy pidiendo, no I mean, crea. I'm not asking for it. Yo nomás le estoy diciendo si Dios le I'm está just saying diciendo. if God were to ask you that, Dios va a bendecir este ministerio. God's going to bless this ministry. Lo que Dios está diciendo, What God is saying, yo quiero ser tu confianza, I want to be your trust, no tus mugrosos $3,000 que tienes ahí en el not banco. your dirty $3,000 you have in your savings account. Esos no te van a llegar para nada. Those are not going to help you for Te llegas a anything. enfermar, You get sick, te lo saca un doctor and así, the doctor will remove con it una like this pastilla nada más. with just one pill. Cuando yo quiero ser tu Dios, When I want to be your God, digo, no me malentienda. do not misunderstand me. No está mal que usted tenga esos $3,000 It's not ahí. bad for you to have those $3,000. Pero de vez en cuando pregúntele a Dios. But once in a while, ask God. De vez en cuando surgen oportunidades. Opportunities will come to you. No todo el tiempo Not all surgen. the time. Cuando Dios dice, When God will say, ahora quiero que des. I need you to give it now. Es ahora. It's now. Y tú te mueves en fe. And you move in faith. Y es cuando Dios te bendice. And that's when God blesses you. Es cuando Dios te bendice. That's when God blesses you. Hay negocios que Dios va a prosperar. There's businesses that God's going to prosper. ¿Sabe por qué lo va a prosperar? You know why He's going to prosper Por them? el mismo plan que tiene Dios para este ministerio. Because it's the same plan that God has for this ministry. Para eso los va a prosperar. That's why He's going to prosper them. ¿Ok? Si los va a prosperar, If God will prosper you, ¿ok? Usted tiene que considerar esto. you have to consider this. ¿Ok? ¿Qué es lo que tú quieres que haga yo con este dinero? God, what is it that you want me to do with this money? Simplemente dígale, Simply say, esto es tuyo. this is yours. Esto es tuyo, Señor. This is yours, God. Yo lo tengo aquí ahorita, I have it here now. pero en el momento que tú me digas, But in the moment you tell me, dámelo porque lo necesito ya, give it to me because I need it now, es tuyo. it's yours. Hermanos, estamos levantando una ofrenda. Brothers, we're getting an offering. Hay una necesidad bien grande. There's such a big need. Ah, ya salió la oportunidad. Oh, the opportunity just Para arrived. eso Dios quería que This yo is guardara why ese God dinero. wanted this money for, ¿Cierto o no? right? ¿Aló? Pastores, es que usted sabe que yo tengo $5,000 en la Pastor, cuenta. you know I have $5,000 in my account. Y usted sabe que yo lo quiero para el down payment de la casa. And you know I want it for the down payment of the house. Yo no le estoy diciendo que I'm no. I'm not telling you no. Usted arregle cuenta con Dios. You go with God. Usted dígale, Señor, You tell him, God, entonces tú me vas a dar más. are you going to give me more than? Da, And he's saying, just give it. da, te va a decir. Give it. No que todo lo mío es tuyo Isn't everything that's mine y yours? todo lo tuyo es mío. And everything that's yours is mine? Hombre de poca fe. Man of little faith. ¿Aló? Hello? Dios le bendiga, iglesia.